Seguimos con el ciclo de charlas de esta ArcadeCon 10º aniversario de Arcade Vintage. Estaréis hasta los porque lo digo en cada una de las charlas, ¿vale? Pero como son vídeos independientes, lo hago porque si alguien ve una charla y no ve la otra, sabe un poco de qué va el asunto, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente. Entonces, bueno, en esta ocasión, continuando con las presentaciones de nuevos desarrollos y nuevos desarrolladores, lógicamente, tenemos el placer de recibir desde Canarias al equipo de Papas con Mojo. Vamos a dejar que se presenten ellos también. Muchísimas gracias y un aplauso fuerte para ellos. Gracias. Presentaros, por favor. Tenemos diapositiva para eso, así que primero lo del juego, que es lo que da dinero. Entonces, nada, muchas gracias a todos y a todas por asistir a la presentación de Jay Ascension. Ya es un juego que tiene sus añitos, pero estamos muy emocionados de que nos hayan dado la oportunidad de tener un arcade de un juego que para nosotros ha significado muchísimo. Vamos a hablar primero un poquito quiénes somos nosotros, después un poquito de qué trata el juego, ¿no? Para aquellas personas que no lo conozcan. Cómo fue el desarrollo de Jay Ascension, todos los retos que tuvimos, pusimos los principales, y después el post-mortem, ¿no? Porque al final nos ha servido mucho como lección para nuestras carreras de desarrolladores a día de hoy, que seguimos desarrollando juegos afortunadamente. Así que bueno, vamos a empezar. Si no queda claro que nos llamamos Papas con Mojo Game, que venimos de las Islas Canarias, entonces pues bueno, pues explicar si realmente es un patrón tradicional canario o un estudio de desarrollo de videojuegos. Buenas, yo soy... ¿Está conectado? ¿Hola? Sí. Vale, ahora. Buenas, yo soy Vicente y voy a explicarles un poco cómo fue que formamos Papas con Mojo Games. Resultó que allá por 2012 más o menos nos conocimos, Paul. Sí. Nos conocimos en la escuela de arte, ambos éramos forofos de los videojuegos, manga, anime. Sí, cuando estamos en la escuela de arte es por 2011. Pero, sí, por ahí. Y nos hicimos muy amigos, sobre todo cuando descubrimos que ambos nos gustaba mucho el diseño 3D. Ambos usamos Blender, nos hicimos muy buenos amigos en ese entonces. Pero no fue hasta 2015 más o menos que empezamos a entrar en Game Jams, más concretamente en la Lurum Dare, si mal no me equivoco, efectivamente. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de cómo era el trabajo de un desarrollador. Muy a reducida escala, pero era un poco lo que queríamos hacer, nos flipó. Y a partir de ahí pues empezamos a hacer nuestros pequeños proyectos. ¿Qué pasa? Solo somos dos artistas en ese entonces. ¿Quién va a picar código aquí? Y fue hasta 2008 más o menos cuando nos conocimos. 2018, sí, aprox. 2017, finales. 2017, 2018. Donde literalmente pues fue como qué chulos vuestros juegos, qué guay, ¿con qué hacéis los juegos? Con todo el mérito del mundo, utilizaban Blender. Blender antiguamente tenía su propio motor de videojuego, aparte de también ser el software de la animación, rigging, modelado 3D que hoy en día es. Pero sí que entré yo un poco ahí con mi compañera Graciela y dijimos, venga ya, hacer juegos sin programación, sin un apartado técnico, no. Entonces, digamos que fuimos dos piojitos pegados, que nos pegamos a ellos y que nos acogieron súper bien y formamos lo que hoy en día es Papas con Mojo. Así que, Paul, te toca presentarte. Hola, yo soy Pablo, soy lo que al día de hoy se llama un artista técnico. Estoy ahora mismo especializado en el tema de arte técnico, sobre todo rigging, porque ahora mismo he estado, después de la experiencia del juego, saltando a algunas empresas como Bewater, Gatetoon y otras. Y básicamente he estado especialmente en estas empresas en lo que sería el desarrollo de herramientas, el tema de rigging, tocando mucho Python sobre todo, y entonces ahí... Y entonces aquí, esta ha sido mi proyección, porque también lo que empecé realmente a usar Blender fue sobre todo por el motor de juegos, porque básicamente en aquella época me flipaba el 3D, me flipaba el tema de creación de juegos, y entonces eso. A raíz de meterle mucha caña a Blender, porque estamos hablando de Blender en 2011-2012, no el Blender que tenemos hoy en día. Te estoy hablando de un Blender con una interfaz súper fea y básicamente yo lo cogí toda la ilusión del mundo del programa. Y entonces nada, esa es un poquito mi proyección, más allá de lo que contó Vicente, y bueno, toca a ti. Bueno, me vuelvo a presentar, yo soy Vicente, también artista 3D. A día de hoy he ampliado horizontes, pero sigo con el 3D.
Y empecé con esto, también con Blender, más que nada porque era la herramienta gratis del momento. Y a partir de aquí, pues, fui desarrollándome. Siempre he tenido esa curiosidad por el arte, por cómo se hace, cómo hacemos que se mueve, cómo tal. Y es un poco lo que me ha movido hasta el día de hoy. Y en mi caso, pues bueno, yo soy Miriam, yo soy game designer, game developer, llevo siendo freelance, trabajando para distintas empresas a nivel internacional. Última empresa, Acupara Games, un estudio de Los Ángeles, bastante conocido en el sector indie. Y bueno, independientemente de ello, yo estudié ingeniería informática, me especialicé en ciencias de la computación, pero bueno, debería haber acabado la carrera antes porque me centré en hacer juegos en mis primeros años y aprender Unity, entre otros motores. Y bueno, me he centrado también en otras tecnologías, realidad virtual, realidad aumentada. Y dentro de Papas es más que evidente que estas dos personitas aquí hacen todo el apartado visual de una forma maravillosa y obviamente también la parte de game design, he trabajado como game designer también, pero el game design dentro de Papas nos encargamos Pablo y yo. Y yo soy pues la mala persona que también se dedica a la producción dentro del estudio, soy la que recorta cosas y la que pone los puntos sobre las IES. Entonces ahora vamos a hablar un poco de Jade Ascension, de qué se trata este juego, por qué siendo un juego 3D va a tener una recreativa arcade, ¿no? Cuando estamos muy acostumbrados a ver juegos más en 2 dimensiones. Realmente Jade Ascension es un juego local, cooperativo, aún así en la máquina recreativa solo podéis jugar a un solo jugador, ya que otra de las características que tiene Jade Ascension es que es un bullet hell, pero un double stick shooter, es decir, que usas ambos joysticks para poder moverte y disparar. Entonces en la máquina recreativa se hace muy apretadito, aunque bueno, quien quiera cariño no pasa nada, pero se hace muy apretadito tener 2 joysticks para cada persona para poder manejar los personajes. Básicamente el concepto del juego también es como un tower defense, tienes varios enemigos, limpias la sala, pasas de ronda. Es un concepto bastante sencillito. Y hay distintos enemigos, con personajes, tienes varios power-ups, distintas habilidades, un poco para vitaminar el concepto del Tower Defense. Y evidentemente, Jade Ascension, obviamente basado en mitología china, en la leyenda del emperador de Jade. Las características de Jade Ascension personalmente tiene varios personajes, tiene 6 personajes diferentes que puedes elegir. Tenemos distintos herederos, distintas ropas, con un distinto narrativa detrás. Es multijugador, aunque sí es verdad que en su momento se planteó como multijugador local de hasta 4 jugadores, pero sí que mediante las fases de testing y visitar varios eventos nos dimos cuenta de que los jugadores, sobre todo aquellos más que estaban enfocados a ser jugadores hardcore, les gustaban, porque, a ver, el juego, cuando ya llegas un poco más arriba, es muy complicado, pero los jugadores hardcore le encantaba el juego de forma individual, así que se hizo la posibilidad de que Jade Ascension se pudiera jugar tanto de forma cooperativa como individual. Otra de las características que tiene Jade Ascension es que tiene varios biomas, porque la mitología china ronda en el juego en todos los aspectos, no solo los personajes y enemigos, sino también en los environments, en los entornos que tenemos. La torre de Jade fue la torre principal que se desarrolló, pero también utilizamos la teoría taoísta de los distintos elementos de la naturaleza chino, que bueno, van desde los clásicos como agua, madera, tierra, etcétera, y los empleamos para hacer distintos biomas. Y basándonos en eso, también pudimos ampliar bastante el número de enemigos y también añadir jefes finales al juego. Básicamente los puntos claves de Jade Ascension fue un juego apto para todas las edades. Por eso no se planteó nunca como un juego, por muy que sea multijugador local, de forma competitiva. Es decir, es colaborativo. Si tú quieres pasarte un nivel o una torre, siempre va a ser en concordancia con el compañero o la compañera que hayas elegido. Nunca va a ser uno más puntos que el otro, ni el otro se ha quedado del power up y va a tener más ventaja que yo, ¿no? Un poco para fomentar que sea más colaborativo y que sea para todas las edades. El flujo de juego es totalmente arcade. Si llegas al final de la torre y mueres, tienes un ranking y puedes jugar todas las veces que quieras, llegar a distintas torres y probar las torres que tú quieras. Como dije, es un juego enfocado a la colaboración durante la partida y obviamente tiene un estilo casual con elementos asiáticos, ya hablarán ellos en la parte de arte, eso lo hacen 1000 veces mejor que yo, pero es un juego que incluso emula un poquito los gráficos de PlayStation 1, si no me equivoco, por eso tiene ese estilo un poquito más casual. Tiene un alto nivel de rejugabilidad durante el ciclo de vida, es decir, si un día te aburres y lo vuelvas a coger, no pasa nada. Es un juego que es para que lo juegues todas las veces que quieras cuando te dé la gana. Y una gran variedad de los enemigos hasta los biomas.
Y bueno, vamos a empezar con el desarrollo. Lo primero que queremos comentar de Jay Ascension es que Jay Ascension fue un juego seleccionado para el programa de talentos de PlayStation Talents. Nosotros participamos en el programa de talentos que tiene PlayStation Iberia y desarrollamos el juego en modo un poco startup, ¿no? Desarrollamos el juego con ellos y la primera cláusula del contrato es que Jade tenía que ser un juego pequeño porque solo nos daban un año para desarrollar el juego entero y sacarlo a la Play. O sea, que solo teníamos un año para desarrollar un juego siendo inexpertos, porque éramos bastante jovencitos en aquel momento. Todavía seguimos siendo jóvenes, las cosas como son. Pero Jay Ascension, una de las cosas que le caracteriza es que es un juego pequeño. Porque los juegos pequeños son apuestas seguras, ¿sabes? Que tienes más, no digo que vayas a terminarlo sí o sí, ¿no? Porque al final depende un poco de la dedicación que le vayas a poner al desarrollo del juego y el empeño también. Pero sí que es verdad que tienes muchas mayores posibilidades de terminarlo y de forma exitosa. Entonces, Jay Ascension lo que tiene es que es un juego pequeño y al ser un juego de características y géneros arcade, pues nos aseguraba un poco más el poder llegar a completar el desarrollo, que también incluía un porting a PlayStation 4 y 5 que lo desarrollamos nosotros también. Así que básicamente teníamos un año para desarrollar el juego. En diciembre se presentó el prototipo, que era con la mecánica base implementada. Solo constaba de la Torre de Jade, los enemigos de la Torre de Jade. Era bastante sencillo, pero la idea se implementaba bastante bien porque el arte sí que lo tenían ellos súper avanzado. Pero en diciembre teníamos que presentar el pitch, la idea, a PlayStation Talents. Y es cuando en febrero nos llamaron y dijeron que la idea había sido seleccionada para el programa de talentos y que nos daban la posibilidad de desarrollar el juego para PlayStation 4 y 5. Así que digamos que en julio ya teníamos el Vertical Slide, teníamos 2 torres, una que era la de fuego, la de Jade, habíamos implementado nuevos enemigos, ya teníamos 2 jugadores y habíamos hecho el porting porque siempre se empezaba a hacer el prototipado de los juegos en Blender, ya habíamos hecho todo el porting a Unity. Así que para marzo del año siguiente este juego se empezó a desarrollar en marzo, finales de febrero de 2019, para marzo de 2020 ya estaba el juego desarrollado, terminado. Así que podíamos empezar el proceso de testing y de porting para hacer un release, que básicamente era ya el juego está terminado, no es gold porque no está preparado, que es lo que se le dice para poder decir, ok, el juego es gold, ya simplemente queda darle el botón de publicación en la tienda de PlayStation Store, no fue el caso, pero sí el juego ya estaba terminado para decir, venga, ahora a arreglar bugs, a salir para adelante en marzo y venga. A pulir y a cumplir los estándares y guías que tienen cada consola, en este caso PlayStation. Básicamente el scope del juego, Jade tiene una peculiaridad y es que al ser un juego arcade con unas mecánicas muy bien definidas, nos permitía, esto es lo que sí o sí hay que hacer y esto es lo que si quiere y nos da tiempo nos podemos permitir para mejorar e incrementar el contenido del juego, ofrecer mucho más a los jugadores, si podíamos, no pudimos, pero eso ya para después. Así que básicamente nosotros dividimos el scope en el core game, que era el núcleo, sí o sí, esto tiene que quitar, no se pueden quitar estas cosas, el movimiento de los personajes, la forma en la que disparan, la forma de subir torres, esto no se puede tocar, esto es algo que tiene que ser base, y las stretch goal, que era un poco, pues, bueno, si tenemos un conjunto de power-ups, pues se pueden añadir más enemigos, o se puede incluso crear una nueva torre. Pero en este caso esas stretch goals estaban ahí para si daba tiempo, oye, pues si se hace bien y si no, pues no pasa nada. Las herramientas que usamos, hablo yo por mi parte primero, utilizamos el motor de juego Unity. Aparte de uno de los recursos por los que usamos Unity es la diversidad de assets que tiene la Asset Store, ya que como dije, el desarrollo del juego es de un año, vamos a hacer un desarrollo extremadamente rápido. Y el apoyo de assets es muy importante para agilizar todo el proceso de producción. Y aparte de eso, también Unity tiene digamos que una buena simbiosis con PlayStation dentro de lo que cabe y de las dificultades que suelen tener los porting, pero tiene una buena simbiosis y debido también, obviamente, al tipo de gráficos que nosotros íbamos a emplear, no requeríamos de un motor mucho más potente. Y en el caso de Blender, ya si quieres lo explica Paul, de por qué su maravilloso uso del Blender para hacer todo el apartado visual. Básicamente usamos el Blender sencillamente porque en aquella época estábamos pelados, era lo gratuito y también yo por mi parte soy bastante foro de lo open source, o sea, yo siempre apoyo mucho este tipo de proyectos. Entonces, básicamente usar Blender fue un poquito por mi filosofía y también por necesidad. Y nosotros sencillamente lo que hicimos fue aprovechar la herramienta al máximo, porque es cierto que vale, ya que tenemos una herramienta y tenemos poco tiempo,
pues tenemos que aprovechar la herramienta lo máximo posible. Y como la herramienta tenía motor de juego y podía hacer las animaciones, las texturas y todo, pues dijimos, venga, pues con Blender nos tanqueamos todo el proyecto. No hicimos el sonido porque eso no lo tiene, pero si hubiera el sonido, lo hubiéramos hecho ahí también. Después, por la parte de programación, sí que para nosotras, para Graciela y para mí, cuando nos implementamos toda la parte del juego, sí que rehusamos para poder llegar a tiempo. Y una de las claves fue el uso de Playmaker, que es uno de los assets en Unity que se utiliza para máquinas de estado, básicamente, pero que se usó solo para los enemigos. En este caso es un plugin bastante famoso, lo han usado indies para elaboración de enemigos como Hollow Knight o clásicos españoles como Gris. Que eso lo pueden ver perfectamente en el showcase que tienen en la página de Playmaker. Entonces, básicamente nuestro problema a la hora de hacer el juego es que éramos 2 programadoras, que aparte teníamos que hacer el porting, y teníamos casi 20 enemigos que desarrollar, entre ellos con jefes finales, aparte del movimiento, las tiendas y otras muchas mecánicas, entre ellas las interfaces de usuario. Entonces, buscando herramientas que nos permitieran un poco agilizar el procedimiento de la creación de enemigos, porque al fin y al cabo, tú desarrollas un enemigo utilizando máquinas de estado, utilizamos Playmaker. Una de las bondades que también tiene Playmaker es que yo no uso cualquier plugin, es decir, todos los plugins que puedo usar tienen que tener cierto nivel de customización. Por ejemplo, en el caso de Playmaker nos permitían customizar todo lo que era el plugin desde dentro e incluso vitaminar el plugin. Por ejemplo, hubo enemigos que todo lo que tenía Playmaker no fue suficiente para poder hacer la complejidad del enemigo. ¿Qué hicimos? Creamos scripts específicas para vitaminar los estados y tener un plugin mucho más potente y que también, obviamente, cumpliese todos los requisitos de los enemigos que habíamos diseñado. Aparte de que no hubo ningún problema con la compilación del plugin, porque al fin y al cabo, debajo de aunque tengas una interfaz gráfica para hacer las máquinas de estados en Unity, no dejan de ser scripts que se van a compilar. Después, otro clásico de los plugins que usamos fue Rewire. ¿Por qué? Porque es un plugin que se usa como sistema de input. Actualmente Unity tiene un sistema de input nuevo que va mucho mejor, pero Rewire nos vino extremadamente bien para hacer la parte del multijugador local y el mapeo de controles. Y por último, Amplify Shaders, que es lo que más utilizaron ellos, que es para la parte de gráfica, que eso lo explicará después Paul en la parte de arte técnico. Pero sí que es verdad que otra de las técnicas, empleamos muchos patrones de programación, sobre todo Flyway, muchos server, muchos singleton. ¿Para qué? Porque precisamente Hades es un juego que en primeros niveles no, pero cuando llegas a niveles mucho más altos, estamos hablando de niveles 40, 50, la instanciación de enemigos es muchísima. Creo que pueden llegar incluso a instanciarse un total de 70, 80 enemigos. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer optimización se tuvo que emplear varios patrones de diseño en la parte de programación, entre ellos los pool, sistemas de pool para activar y desactivar, porque una de las cosas que tiene Unity es que al ser un lenguaje C#, que es un lenguaje más de alto nivel que de C++, pues te es complicado, no tiene esas opciones de, por ejemplo, la gestión del garbage collector, de gestionar toda esa parte de memoria. Entonces, pues bueno, utilización de patrones de diseño en la parte de programación para gestionar toda esa carga de GPU, CPU que íbamos a producir instanciando tantos enemigos en pantalla. En la parte de Game Design, Hades se caracteriza, básicamente Paul y yo pusimos todo el peso del diseño en los enemigos y en los bosses. Literalmente nos pegamos diseñando enemigos y bosses todo el desarrollo, porque sí que es verdad que era la clave de Jade Ascension, ¿no? Es un Tower Defense, lo más importante son los enemigos a la hora de la jugabilidad y pusimos todo el peso en ello. Por eso tienes una gran variedad de enemigos y jefes finales dentro de lo que cabe que pudimos hacer en un año. Y obviamente las habilidades eran bastante sencillas porque simplemente era la parte del disparo, aunque cuando matas al boss sí que te dan a lo mejor una habilidad extra, una habilidad especial que te ayuda en el progreso, ya que obviamente se va complicando las cosas. Y después los power-ups fue un poco también por vitaminar e intentar hacer que el gameplay fuera más llevadero, sobre todo en niveles altos. Jade tiene un game flow, un flujo de juego súper sencillo. Podemos reducir el flujo de juego de Jade en un bucle súper sencillo de 2 pasos, que básicamente el floor sería básicamente el estado de juego donde se juega, que básicamente tienes 3 tareas que hacer, que es luchar contra los enemigos, desbloquear las habilidades especiales cuando matas a los bosses finales y derrotar a los bosses finales. Una vez tú terminas el estado de haber limpiado toda la sala, toda la room, tienes la posibilidad de forma aleatoria que te aparezca una tienda y obviamente cuando matas enemigos
consigues monedas. Por eso también tiene un sistema de economía simple, para darle un poquito más de chicha al jugador. Y bueno, en la tienda pueden comprar power-ups, un poco objetos que pueden ayudar en la parte de combate. Los personajes pueden mejorar sus habilidades. Disparos, puedes tener más alcance, disparar más balas, tener más vida. Y obviamente, pues bueno, como es un juego para todas las edades, pues queríamos que tuvieran también una zona donde tomar un poquito de respiro y romper un poco eso tan frenético que tienen los juegos arcade, ¿no? Tener una parte donde, bueno, pues voy a la tienda, compro, gestiono y le doy un poco también de progresión en el juego, no solo con las torres, sino también que la progresión esté en el personaje. Y aparte de eso, la dificultad fue exponencial, simplemente cuanto más avanzas en la torre, más complicada se torna la partida, más personajes tal, o te puede aparecer un jefe final. Y algo que a nosotros nos resultó muy bien y que nos permitió acotar muchísimo el juego fue el diseño de nivel. No hay, prácticamente. El juego siempre es un tatami, es una zona jugable y básicamente el diseño de nivel recurrió más al aspecto visual, al environment, de que ellos decoraran las salas, pero el apartado jugable de los environment siempre es un tatami rectangular, cuadrado más o menos, donde básicamente ocurre toda la acción del juego. Por tanto, no tuvimos que estar cogiendo más tiempo de la parte de producción para estar haciendo diseño de niveles. En cuanto al arte de Jade, teníamos claro una cosa muy clara, y es que queríamos hacerlo lo más sencillo posible. Un poco el diseño de mercadillo, bueno, bonito y barato, pues queríamos algo por el estilo, porque queríamos sobre todo que en el juego pudiéramos meter todos los bichos que quisiéramos. Al fin y al cabo es un sticker shooter. Tiene que haber un montón de enemigos, en plan horda, y esa era un poco nuestra finalidad, que diese igual cuántos pudiésemos meter, que cualquier máquina lo corriese. A partir de ahí fuimos pensando en qué enemigos queríamos, cómo iban a ser los personajes, qué NPCs íbamos a tener. Y siempre con la mentalidad de vamos a intentar también ser lo más acertados a la cultura china. Todo en cuanto fuimos metiéndonos en el tema, investigando un poco sobre el tema, sobre las criaturas, tal. Sobre todo viniendo del diseño. Necesitamos un bicho que embista, necesitamos un bicho que deje zonas para que te haga daño en el tal. Tenemos que cuadrarlo con algún bicho de la cultura china. Y la cultura china, la cultura japonesa, la cultura de Asia en general está muy repartida, muy mimetizada. Hay bichos que se llaman diferente en cada región, pero unas son más de un lado, otros son más de otro, tienen diferencias. Fue un arduo trabajo de investigación y creo que de ahí salimos bastante más sabios al respecto. Y en cuanto a los personajes, teníamos también algo claro, y era que queríamos que sean muy claros, muy sencillos, muy fáciles de reconocer dentro de todo ese caos de enemigos. Así que utilizamos un color para cada uno y los repartimos un poco entre los tres estatus sociales, el clero, la nobleza y los civiles, por no decir otra cosa. Y en cuanto a los NPCs, buscamos dentro de todo el apartado de mitología china, monstruos, criaturas que fueran más neutrales, en plan de quizá no te mato pero tampoco te hago daño, es como te dejo ahí, ¿sabes? Tampoco te voy a ayudar, o te ayudo a cambio de dinero. Es un poco esa filosofía. Y en cuanto al diseño de escenarios, como comentó aquí mi compañera, utilizamos los elementos del taoísmo para hacer diferentes escenarios, cada uno con sus diferentes bichos, para luego en la torre principal, la torre de Jade, poder unirlos todos. Vale, aquí es donde me va a dar cancha libre para hablar un poquito de lo que fue llevar todo el apartado gráfico técnico de Jade, porque básicamente, como dijimos, el Jade tenía como un hándicap que era la cantidad de enemigos y también el hándicap artístico, porque en aquella época, si no me meto en la boca, es que en aquella época el juego directamente se empezó a desarrollar en Blender, y entonces en Blender, en aquella época el Blender no era tan capaz como Unity, y ahí también
teníamos que hacer nuestras optimizaciones porque claro, aquí porque las chicas después fueron capaces de darle un poquito más de cabeza porque literalmente las primeras maquetas del juego en las 70 unidades te ponían a aparecer de golpe, o sea, de que tú llegabas ya para la ronda 50 y te hacía el juego, venga, pum, 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 pum y decídete como puedas. Claro, en un ordenador eso te lo podía correr, pero ya una consola era como algo complicado. Y entonces aquí fue cuando tuvimos que estar empezando a hacer optimizaciones a los modelos, también optimizaciones a nivel de shaders, porque es cierto que como teníamos que tener este look tan oriental y que fuera como un rollito de dibujito animado, pues entonces tuvimos varias decisiones que lo que influyó es que aunque el juego no lo buscara, terminó teniendo un look de como un juego de PlayStation 1. Lo que pasa es que con los avances artísticos que tenemos, con la avance tecnológica que tenemos hoy en día, de que a lo mejor esta parte de colores en una PlayStation 1 a mejor no la hubiera hecho de todas, o sea, porque aquí tenemos bastante más colorido de lo que creo que podía soportar en aquella época una PlayStation 1, creo. Entonces aquí lo único que hicimos fue la primera filosofía, el tema de cargarnos luces y sombras. Literalmente todo lo que vemos en el juego son solamente aprovechándonos de la perspectiva de la cámara, el pintado de textura y también aprovechándonos de algunos efectos de transparencia, porque sí, lo que sí que usamos fue un poquito como degradados, posicionadas las cámaras y cositas por el estilo para dar ese look. Y después también optimizamos bastante en el uso del resto de los personajes, porque básicamente como queríamos que sobre todo en la partida de selección se vieran muy vivos, pues se le metió un poquito de caña en lo que era el rig visual, que para darle ese look 2D pues hicimos rollito de que los ojos realmente son sprites animados, que después controlamos mediante el shader con UV y un poquito de código para que los ojos siempre miren donde tienen que estar mirando y cositas por el estilo. Y después también el rollito de cómo se ve en la diapositiva de la Mantis, el cómo aplicamos ciertos sistemas de partículas para darle a los enemigos efectos a los ataques y nada. La verdad es que el tema aquí de los shaders fue una virguería, porque en su momento para hacerlo todo más fácil al desarrollo, en vez de hacer 3 o 4 shaders que es lo que se hace normalmente, hicimos un único shader que era capaz de todo. Era un shader que era capaz de mover UV, era un shader que era capaz de alterar los colores, era un shader que era capaz de aplicar efectos de Fresnel, porque es cierto que aunque no usamos ni luces ni sombra, sí usamos algunos efectos volumétricos, pero que son realmente cálculos matemáticos, que son como por ejemplo un Fresnel, que sencillamente lo que hace es coger como la normal del modelo y sencillamente proyectarla en una sola dirección, y con eso consigues como tener cierta silueta para que siempre pareciera que el personaje estaba como su contorno mirando a la misma dirección y cositas por el estilo. Pero bueno, aquí no sé si hay otro diapositivo. No, puedes seguir hablando sobre esta. Vale. No, porque en ese sentido fue bastante trabajo. La verdad es que aquí a lo mejor tenía que tener algunas imágenes más para ilustrar, pero bueno. El temita es ese, de que aquí se ve sobre todo que los modelitos cuando los hicimos intentamos que, a pesar de que se vieran muy poligonales, pues que siguieran teniendo esa piel. Es más, parte del diseño se pensó para que los polígonos se podían incluso concebir como parte natural del diseño, que no es que el modelo se vea mal porque esté eliminado por los polígonos, es que con esos polígonos son lo suficientes para que el personaje mantenga todo su piel. Y eso un poquito era la combinación de decir, reducimos aquí los vértices, hay unas partes que no se ven, pues estas directamente no las hacemos, las cubrimos con partículas y cositas por el estilo. Porque por ejemplo aquí hay un enemigo que es como el león, que realmente está todo hueco por dentro, pero como tiene una sistema de partículas que le echan llamas todo el rato, pues como pues cómo se va a ver por dentro. Y encima te hemos puesto el tema de las normales, si en algún momento se ve como así, no es que vayas a ver el modelo invertido, sino como te hemos activado el tema de que las normales se vean en las dos direcciones, pues ya eso que nos ahorramos en cálculo y también eso que hacemos que la imagen se vea más limpia. Y nada, y después sobre todo en el juego se pueden ver algunos efectos que son como los bloom y estas cositas, que sencillamente son típicos puntos normales, que sencillamente le hacemos un desenfoque gaussiano y listo, y lo cuadramos bien a cámara y ya está. Y es como si tuvieras un bloom, pero sin tener que estar haciendo cálculos de luz realmente, solamente es el shader quien se encarga de todo eso. ¿Listo? Sí. Y por último, una de las cosas súper peculiares que tiene Jade es el tema de la música y el sonido. La música la hizo Inés Mirás y es una de las particularidades que trabajamos mucho con ella, y es que como tenemos 4 torres distintas de elementos totalmente distintos, fuego, madera, agua y jade, en un principio se concebió de que tuviéramos diferentes melodías para cada torre, pero a la gente le rayaba muchísimo cuando se hizo el testing de que a cada torre hubiese una melodía diferente, otra melodía, y si hacían saltos de torres muy seguidos se les rompía muchísimo el flujo de la melodía. ¿Qué hicimos? Hacer
bueno, no lo hice yo, lo hizo Inés, que es una crack, y es que hizo una melodía base que era totalmente repetitiva, muy en bucle, muy estilo arcade, pero en función de la torre en la que estabas, por ejemplo, en madera, que es una torre un poquito así, más selvática y demás, la composición de en bucle la hizo solo con elementos de percusión. Nunca pierdes el hilo musical en el juego, pero siempre, dependiendo de la torre, vas a escuchar la melodía con distintos elementos que se adaptan muchísimo mejor a la torre. Por ejemplo, en el caso de la torre, si no me equivoco, de fuego, pues los elementos son mucho más duros, se escuchan gongs, todo es mucho más poderoso, se escucha la melodía mucho más fuerte. En el caso de agua se usan elementos de viento, es más delicado el elemento del agua, pero nunca, nunca, nunca pierdes el hilo de la melodía. Y después por la parte de efectos de sonido sí que tuvimos a Jonathan también, que es canario, que nos echó un cable con los efectos de sonido, que lo hizo súper, súper bien. Y después, bueno, vamos a hablar un poco de los retos. Vamos a empezar fuerte. Campaña de Kickstarter fallida y una pérdida de tiempo brutal. Nosotros en su momento intentamos hacer una campaña de Kickstarter, no porque no nos creyéramos los más guay, sino porque PlayStation no nos dio absolutamente nada de dinero para poder financiar el juego. Y necesitábamos dinero. Y no sabíamos cómo conseguirlo. Así que básicamente intentamos de forma desesperada realizar una campaña de Kickstarter que obviamente fracasó, porque al ser tan jovencitos y inexpertos y estúpidos, ahora somos menos jóvenes, más expertos, pero igual de estúpidos seguramente. Básicamente pedimos demasiado dinero, pedimos 15.000 euros para un juego que nadie lo conocía, un estudio muy pequeñito, nos pasamos de rosca. También es verdad que como no teníamos la experiencia de lo que costaba la realización y producción de un juego, pedimos un montón porque dijimos, esto tiene que ser caro. Pide dinero que la gente tiene, y no deberíamos, porque primero deberías habernos hecho una base de fans seguro y haber tirado más por lo pequeño y siempre escalando en función de lo que te vayan conociendo con el tiempo, porque era un juego que muy poca gente conocía. Problema de PlayStation Iberia, también como muchos otros publishers, que dedicaron precisamente la campaña al entorno español. Y claro, Kickstarter donde más dinero se dejan son los americanos. Y no llegó a América. Y eso fue un problema porque no hicimos bien el estudio de mercado, no nos enfocamos bien a nuestro público. Y obviamente esto fue una putada porque malgastamos mucho tiempo y recursos, sobre todo como productora en esos momentos. La campaña de Kickstarter se dio en junio, si no me equivoco, así que bueno, por lo menos ahí estábamos a inicios del proceso de producción, pero como productora ahí cometí un fallo garrafal cuando estaba empezando, que era acaparar mis dos recursos más valiosos en aquel entonces, que eran mis activos de visuales, para poder hacer arte visual de una campaña de Kickstarter, que evidentemente uno de los aspectos más importantes es que luzca atractiva. Atractiva lució porque hicieron un trabajo de puta madre, pero la parte del estudio de mercado fue una putada porque la verdad que no resultó. Sí recaudamos dinero, pero al no llegar al máximo, al mínimo de dinero, si tú no llegas, por ejemplo, nosotros pedimos 15.000 y no llegamos a los 15.000, el dinero que se te ha dado Kickstarter no te lo da. No cumpliste el objetivo, no se te va a dar el dinero. Así que perdimos todo el dinero que recaudamos. Así que, bueno, pues a llorar al valle. Entonces, esta es otra cosa que a mí como programadora me dolió muchísimo. Y también como diseñador y game designer, porque estábamos muy entusiasmados con esta idea. En aquel entonces la PlayStation 4 estaba enfocada en dos tecnologías bastante... que ahora hoy en día solo mantiene una, que es la PlayStation VR. Se puede ver en cualquier PlayStation Direct de estos, que la VR es una cosa que a día de hoy le siguen dando mucho bombo, pero en aquel entonces también estaba PlayLink, y era una forma diferente de jugar a la Play porque te dejaba de conectar tu dispositivo móvil y usarlo como mando o como complemento. Como en este caso podríamos antiguamente el Wii Remote en la Wii, pues ese tipo de periféricos, pero usando tu dispositivo móvil. Ellos tenían una aplicación que te dejaban conectar, y a nosotros se nos ocurrió por aquel entonces, basando la idea en Super Mario Galaxy. En Super Mario Galaxy, cuando tú lo estás jugando, pero quieres que se te sume un segundo jugador, te aparece una estrellita, y la estrellita obviamente no tiene las mismas mecánicas que Super Mario, pero digamos que te deja hacer una partida colaborativa, ¿no? Y nosotros queríamos un poco asimilarnos a esa mecánica, y que queríamos, mediante el uso de PlayLink, ampliar el juego hasta 8 jugadores, porque
cada heredero iba a tener una mascota y cada mascota iba a ser un poco la que ayudara a través del móvil al heredero. Por ejemplo, si el heredero está disparando, pues la mascota a lo mejor pues dedicaba a molestar a un enemigo y cosas así, muy parecido a Super Mario Galaxy. ¿Cuál fue el problema? No se llevó a cabo por culpa de PlayStation. Porque básicamente cuando se fue a implementar, ahí tuvo que tomar una de las decisiones que más me dolió como productora, que fue recortarlo, pelearme con Play, obviamente, y decirle las cosas claras. Y es, ustedes van a continuar con la tecnología, le van a seguir dando bombos, yo no puedo malgastar tiempo y coger a mis recursos valiosos porque hay que hacer más personajes. Vamos a gastar más tiempo de producción en esto a nivel de programación. Esto tiene una complejidad de desarrollo bestial que nos vamos a poner nosotras. No tenemos suficiente con el hardware de la Play como para añadirle un hardware externo que va a ser el móvil. Y después, sobre todo Vicente, que se dedicaba mucho a la parte de interfaz de usuario, hacerle diseñar otra interfaz que vamos a tener que testear. Ellos me dijeron que no, que era una tecnología que no se iba a comentar. Aparte, nosotras, como programadoras, tuvimos la suficiente capacidad de discernir y de decir, mira, es que en los foros no hay información, no tienen un manual como Dios manda, nadie contesta a esto, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije a mi compañera, mira, que le den por culo. Yo no me voy a meter a hacer algo que cuando salga la Play 5 seguro que no lo ponen. A que la Play 5 hoy en día no tiene PlayLink. No lo tiene, le dan bombo a la VR. Y bueno, ahí me tuve que pelear como productora, dar la cara por todos y decir, sé que les vendimos el juego con esto, no lo vamos a hacer. PlayStation se enfadó, a mí me dio igual, lo quitamos. Y gracias a eso también el juego salió y no nos metimos en un berenjenal, porque la tecnología se descontinuó al final. A mí me querían decir, no, pero está súper guay para promocionar la idea en Play. Sí, bueno, pero no la vas a hacer tú, así que eso me da igual. Recortamos un montón, el tiempo fue un problema, desarrollar un juego en un año no es suficiente y los chicos tenían ideas buenísimas para desarrollar otro tipo de torre. De hecho, una de las torres que más ilusión me hacía y que se tuvo que quitar fue la torre de luz y oscuridad, que estaba basada en el Yin y el Yang. Era muy bonita porque era una torre monocroma y se tuvo que recortar. Ahí tuve que tomar yo decisiones, tuve que romperle el corazón a muchos. Pero lo peor fue cuando llegó el COVID, tuvimos que hacer el testing de un multijugador local. No se pudo. El juego se retrasó un total de 4 o 5 meses porque no se pudo hacer el testing. Literalmente. Medidas de restricciones, no podíamos salir de casa. Las PlayStation, los dev kits de PlayStation son bastante especialitos, tienen que estar conectados a una parte de red. Nuestros testers en Madrid no se podían reunir para jugar a multijugador local, eso era más que evidente. Así que el juego se tuvo que retrasar 4 o 5 meses de salida porque el COVID literalmente pues a un multijugador local no le sentó bien. Se pudo hacer testing, pero claro, para nosotras como programadoras hacer testing solo de un jugador se nos quedaba muy cojo y no quería, yo me negué como productora a salir al mercado sin haber probado otras funcionalidades del juego, porque el juego fue concebido para ser multijugador local, no individual. Por tanto, una de las patitas que era más importante del juego no se iba a testear, así que esperamos que las restricciones bajaran y que se pudiese probar el juego multijugador local con los testers en PlayStation. Y después PlayStation Talent fue más una lacra que ayuda, porque nos pusieron muchas restricciones contractuales, muchísimas. ¿Y qué nos provocó eso? Que ningún publisher quisiera colaborar con nosotros, porque ya el publisher te pone restricción contractual y el public que dice, ya otro te está poniendo restricciones, más mis restricciones, no, yo no quiero competir a ver quién se va a quedar mayor tajada, ya se la están quedando ellos. Entonces, para lo poco que me vas a dar, porque no me estás dando margen, no queremos trabajar con ustedes. Y fue una putada, porque perdimos publishers como PQV. Precisamente por esto. Porque en las restricciones contractuales, una de las cosas que no nos dejaban, no puedo dar datos obviamente concretos, pero no nos dejaban hacer lanzamientos simultáneos, aparte de las revenue. Pero bueno, de esto aprendimos varias cosas
Y una de estas fue, los fallos cometidos fue, el haber hecho esto con PlayStation no nos permitió no simultaneidad. Hoy en día en el mercado es súper importante cuando salga un juego o en la medida de lo posible lanzarlo en la mayor cantidad de consolas si se puede, si tienes un publisher o tienes alguna persona que te ayude a hacer el porting o lo que sea, intentar que el juego salga en la mayor cantidad de plataformas posible. Hades fue una putada porque es un juego indie. ¿Quién es la consola que mejor funciona a día de hoy en los indies? La Switch, no Play. Y el juego salió primero en Play. Era como, ya sabemos a dónde vamos, al matadero. Entonces, la no simultaneidad fue un fallo cometido, cuando nos lo repitieron 20.000 veces, pero por falta de conocimiento, pues teníamos un contrato muy estricto. El marketing no fue el suficiente y además también fue un error que nosotros nos llevamos muchísimo la boca con un juego de decir, no, es que queremos que el juego llegue a todas las edades, porque el juego es tan colorido que les flipa a los niños, pero quizás no era nuestro público target. Intentamos tener un público target tan abierto que al final no sabíamos a quién nos dirigíamos. Y eso que se vio repercutido en las ventas, porque no hicimos un marketing certero a un grupo de personas concretas. Y por último, el burnout. Nos quemamos más que la pipa un indio. O sea, estábamos más quemados que un carajo. Y además no solo eso, sino que fue un proceso muy duro porque perdimos a una de los miembros del equipo que decidió no hacer más desarrollo de videojuegos, que fue nuestra compañera Graciela. Se respetó totalmente y nosotros tuvimos que parar la producción para poder dedicarnos a nuestras carreras individuales. Nos seguimos queriendo mucho, estamos en hiatus, seguramente desarrollemos más juegos en el futuro, pero fue una experiencia muy dura. O sea, desarrollar juegos es una experiencia dura, eso yo sé que todos lo sabéis, pero el desarrollar juegos y tener que estar constantemente peleándote con una entidad muy grande es horrendo. Entonces, el proceso de quemarte es todavía mucho más rápido. Pero bueno, hicimos cosas muy bien. Con nuestros 23 añitos desarrollando nuestro primer juego comercial en las Islas Canarias, que eso también fue un problema. En Canarias tenemos un tejido de la industria del videojuego muy escaso. Por tanto, sobre todo en Gran Canaria, cuando hicimos el porting lo hicimos sola. Nadie vino a ayudarnos porque no había nadie. O sea, literalmente éramos nosotras dos en una habitación, mi compañera y yo, en plan, mirando para la Play, en plan, por mucho que la miremos no va a salir el juego, pero lo tenemos que hacer, porque no había nadie para ayudarnos. No es lo mismo como en Península, evidentemente existen las redes sociales, tranquilos que a Canarias nos llega en internet, pero es que yo no podía conectar la Play y enseñarle ponte un viewer, oye, mira, alguien me ha hecho un cable. No se puede, por restricciones. Tú no puedes compartir tu deskit, eso tiene una restricción, hay que cumplir unos contratos, no se puede enseñar el juego. Teníamos unas restricciones. Entonces, digamos que desde las Islas Canarias, con los recursos que hicimos, siendo nosotros 4 gatos, que éramos 4 gatos ahí, intentamos con nuestros conocimientos, muy jovencitos, 23 años, pegarnos de hostias para sacar un juego. Y cumplimos la deadline. En marzo de 2020, el juego estaba terminado. Un año, recortando cosas, enfadándose ellos conmigo. En plan, ¿cómo me vas a quitar esto? Es que no llegamos. Porque teníamos una restricción contractual también de hacerlo en un año. Llegamos. En un año el juego estaba terminado. Y lo cumplimos. O sea que me siento muy orgullosa del equipo por en un año haber hecho un juego con los conocimientos que teníamos en aquel entonces, porque no teníamos casi ni experiencia laboral. Yo estaba terminando la carrera, trabajaba a la vez también que hacía el juego. Ellos estaban buscando curso, consiguieron trabajo, también estaban trabajando, y igual con mi compañera. Y otra cosa que también hicimos muy bien fue la localización. Hades es un juego que solo tiene palabras, simple, jugar, darle al play, súper sencillo. ¿Por qué? Porque el juego sí que es verdad que se publicó en Play, pero está tanto en Estados Unidos como aquí. O sea, tiene sí América y sí Europa. Entonces, nosotros para abaratar costes decidimos hacer un juego cuya localización fuera lo más simple posible y que también eso requirió un gran peso en el apartado visual, de que ellos supieran comunicar todo perfectamente a nivel visual. Obviamente lo consiguieron y eso nos permitió decir, oye, hemos sido también bastante inteligentes en la parte de decir, lo que tenemos lo aprovechamos al máximo. Pero bueno, aprendimos muchísimas lecciones. Digamos que fue nuestro primer desarrollo comercial, nuestro primer desarrollo profesional y no amateur. Papas con Mojo tiene más juegos, pero no en consolas, sino que los hacíamos nosotros de forma amateur. Entonces, sí es verdad que este es como nuestro primer gran desarrollo, como muy serio, no es un lanzamiento para consolas.
Así que, y el juego también está en Steam. Y esto pues nos permitió aprender muchísimas cosas y a día de hoy sigue formando parte de nuestro portfolio y que nos ha abierto muchísimas puertas a los tres y que a día de hoy nos enorgullecemos muchísimo y obviamente también nos enorgullecemos muchísimo de enriquecer más la industria del videojuego en las Islas Canarias, que aunque sea pequeñita, pues ahí está y que se hacen cosas interesantes. Y obviamente todas las habilidades y skills técnicas que adquirimos, porque no nos tocó otra, al final salimos haciendo unos super crafts. Y bueno, una de las cosas que aprendimos es buscar un buen aliado que te ayude a publicar. Siempre y cuando quieras a alguien para publicar, porque también existe la opción de autopublicación. Hay estudios españoles como Chibase Studio que prefieren la autopublicación, a ellos le van muy bien, sus campañas de Kickstarter funcionan muy bien y tienen una fanbase, una base de fan muy buena, por lo cual la autopublicación les funciona muy bien. Pero si quieren buscar un publisher porque necesitan una financiación, necesitan un apoyo para el porting porque no tienen acceso a todas las consolas o no se ven preparados o preparadas para poder hacer un porting por ustedes mismos, buscar un buen aliado que te ayude a publicar es importante. Mantener aún el juego más pequeño, aunque yo ya he dicho que Hades un juego es pequeño y que hayamos tenido la parte core fundamental del juego y las stretch goal, Hades podía haberse mantenido más pequeño. Cuando lo empezamos a desarrollar había muchos más torres, muchos más enemigos, estaba lo del playlink y lo tuvimos que recortar. Hades se podía haber mantenido mucho más pequeño. Encontrar mejor a tu público. A veces creemos que intentando llegar a más personas va a ser mejor y no. Es preferible centrarte en un nicho muy chiquitito, con que sean 4 gatos, pero es que te asegures que los 4 gatos te van a comprar. Eso es súper importante, porque no es lo mismo abarcar a lo mejor que ser 100 personas y saber de esas 100 personas le va a gustar este tipo de juego y solo te lo compren 5. Más vale centrarte en 20 y saber que los 20 son 20 seguras. Eso es algo que nosotros también aprendimos mucho. Y bueno, aprendimos que desarrollar un juego mientras trabajas a la vez que haces tu juego es duro de narices, pero bueno, es algo que también nos permitió a nosotros diversificar, conocer el indie en todo su esplendor, conocer lo que significa ser indie en todo su esplendor e intentar ganar más experiencia y más dinero de otras formas, porque gracias a eso también pudimos estar en eventos importantes como Fan and Sirius, Nice One, Madrid Games Week enseñando nuestro juego, pero obviamente nos lo tuvimos que costear todos nosotros, por eso también decidimos trabajar. Y aunque no tuviésemos esa campaña de financiación conseguida por parte de Kickstarter, nos dimos cuenta que desarrollar un juego mientras trabajas es duro. Si se puede hacer, que no se haga. Dedícate a terminar el juego, porque también eso, una de las cosas que nos dimos cuenta es que acabas quemado del juego, también te quema trabajar, pues si sumas quemado de un lado y quemado del otro, cuando acabas de desarrollar el juego no quieres verlo en pintura, que es un poco lo que nos pasó a nosotros en aquel entonces. Ahora lo miramos con más cariño, con más emoción, pero es algo que también aprendimos. Y nada, muchas gracias, que pueden conseguir G Ascension en las siguientes plataformas. Sí. Ah, bueno, tienes micro al lado. Ay, gracias. Es que, ¿qué nivel? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Quería preguntaros, ¿podéis decir números de ventas a menos de Steam? Si de PlayStation lo tenéis por contrato. No podemos. No podéis. Todo tiene que estar calladito. Bueno, no os preocupéis. Yo miré los comentarios y haré el cálculo correspondiente. No, tiene un comentario en Steam. Lo que pasa que, bueno, tú puedes usar el Steam Revenue Calculator, que perfectamente te lo podrá decir y demás, pero si tiene sus ventas, lo que pasa que, bueno, que nosotros tenemos que... Pero no ha salido rentable después de una No ha salido... No, ¿sabes por qué? A eso iba. No salió rentable en Steam porque nos pusieron una cláusula de que teníamos que pasar casi un año para poder sacar el juego en ordenador. Ya. Y después de haber estado en un año el juego en Play, no te renta. Ya, de todas maneras, te quería comentar, el tema de autopublicar está muy bien. Yo siempre le digo a los alumnos que un 40% del trabajo es hacerlo, un 60% es publicarlo. Sí, por supuesto. Pero no todo el mundo que desarrolla sabe publicar, ni todo el mundo que publica sabe desarrollar. Pero sí que es cierto que autopublicar no es tan fácil, claro. Siempre se habla del caso de éxito que es Chivik, pero es que Chivik tiene un apartado, un departamento, que son 2 o 3 personas, que son unos rottweiler, ¿vale? En cuanto a tema de redes sociales, de marketing y demás, que yo he visto charlas que han dado ellos que a mí me han dado vueltas la cabeza.
¿vale? Entonces no es tan... Es como lo de Kickstarter, 15.000 euros no es mucho dinero. Lo que Bueno. pasa es que yo también me la pegué, ¿eh? Yo Sí, no sí. pedía 15.000, pedía como 100.000. Lo normal es más pegársela que tener éxito. Pero es normal, pero es que el problema es que es un arte también hacer una campaña de Kickstarter. Yo Evidentemente. he ido a charlas, he estado viendo gente que ha conseguido 3 y 4 campañas y es que, o sea, es de verdad, hay datos que yo desconocía por completo, que yo no sabía. Lo hice pues siguiendo las indicaciones de Kickstarter y algunos pequeños estudios, pero no realmente de gente experta en el tema. Y luego que hay que hacer una inversión de tiempo y de dinero brutal. Sí, Por ejemplo, que la Chibi- hicimos durante de casi mes y medio y fue algo que nos afectó muchísimo. Sí es verdad que una de las cosas que también nos dimos cuenta es que normalmente tenemos demasiado en el punto de mira los casos de éxito y no los casos de y fracaso. no miramos los fracasos. Y no miramos los casos de Y esos fracaso. son importantes también. Por eso nosotros no tenemos ningún problema en mencionar que la campaña de Kickstarter fue fallida, simplemente por el hecho de decir, oye, hay muchos que salen mal. Yo he visto juegos de no cumplir la campaña de Kickstarter por solo 1.000 euros y da muchísima pena, pero porque muchas veces yo hablo obviamente del caso de Chibi Studio por mirar la parte positiva, porque obviamente los éxitos son muchísimo menores que los fracasos, pero lo que a mí me da mucha rabia es lo poco que se habla del fracaso. Sí, porque Que además, eso nos podría permitir- Además, Chivik metió una cantidad de pasta brutal. Evidentemente. O sea, estamos hablando de 500 o 700 euros al día durante la campaña, Claro. lo cual es brutal. Y muchas veces nos olvidamos del recurso del dinero, ¿no? También uno de los errores cuando se empieza a desarrollar videojuegos es que nadie nos habla de cifras. Nunca. Las cifras nunca salen. Busquen una charla donde hablen de dinero. Pero no estoy hablando del dinero que ganan, sino del dinero que emplean Claro. para hacer el juego. Eso muchas veces las personas no te lo hablan. Siempre te hablan del caso del solo developer, de decir, yo es que solo me he sacado un juego, pero ¿cuántas horas? ¿Cuánto le he dedicado? Porque muchas veces también cuando desarrollamos los juegos, y es un error que yo cometí al principio y ya no lo he vuelto a hacer más, es... Este es mi sueldo, esto es lo que gano. ¿Cuánto voy a tardar en desarrollar el juego? Y si tú equiparas a lo que vas a tardar en desarrollar el juego a dinero, te puedo asegurar que no te pegas tanto tiempo desarrollando un juego. Porque le empiezas a poner un valor a tu tiempo, que deberías hacerlo sin poner el dinero por delante, pero como vivimos en un mundo capitalista, pues bueno, pues hay que comer, como digo yo, ¿no? Pero sí es verdad que el juego, las ventas no fue muy bien. Uno también de los problemas que tiene PlayStation Talents es que se enfoca mucho en el mercado español. Porque es PlayStation Iberia. Tiene sentido. PlayStation Talents es una tomadura de pelo. Totalmente de acuerdo. O sea, yo se lo he dicho a mis alumnos y lo doy en charlas por ahí, digo, por Dios, no vayáis a PlayStation Talents. Pero te voy a ser sincera, vengo de Canarias, donde no hay nada, y cualquier clavo caliente me servía pero es para que- poder sacar un no, juego. sí, yo lo entiendo, pero es que aquí en Valencia... aquí en Valencia, Creo que es la otra- PlayStation Talents está en Lanzadera, está Sí, con sí, Papá sí. Roch, Mercadona, Sí, sí. ¿vale? En el puerto de Valencia. ¿Qué ocurre? Que PlayStation Talents ha sido una tomadura de pelo brutal. Te puedo decir estudios que han Corroboro. tardado 2 años en hacer el proyecto y no ha pasado nada, porque al final tienen que pasar. Pero les prometen una campaña de 100.000 euros de publicidad que Eso es nunca mentira. existe, que es mentira. Los kits de desarrollo los tienen en una esquina cogiendo polvo, no están actualizados, no tienen ningún tipo de ayuda. O sea, es todo una estafa. Pero una estafa y además lo único que hacen es exigir a los desarrolladores. Yo te voy a ser sincera, cuando nosotros entramos en PlayStation Talent, nos lo tomamos más como un... Nos van a dar el material que por nosotros solos no vamos a poder conseguir, porque era la realidad. Nosotros solos no lo íbamos a poder conseguir, al menos de una forma tan rápida, siendo niñatos de 23 años, las cosas como son. Pero nunca nos esperamos más. Nosotros lo único que queríamos era un juego en consola. Y lo conseguimos, porque tampoco podíamos ir con la mentalidad también de los casos de éxito de decir, un juego, voy a ser rico, porque no iba a ser el caso. Pero sí que es verdad que cuanto menos tienes, más aprecias lo poco que te dan. Bueno, yo como ya habéis aprendido la lección, sí que es cierto que mirando atrás, habría sido mucho mejor desarrollar el juego en un año, buscar un publisher, habríais salido en todas las consolas y en PC y habríais hecho más ventas. No te digo que os habríais forrado, Sí, pero habríais no te voy hecho a más decir que ventas no. que con PlayStation Talents. Y Sí. además el publisher, si es un publisher serio, te hace el port.
No te lo Sí. tienes que hacer tú. Pero también te voy a ser sincera, no me arrepiento de haberlo hecho porque al fin y al cabo era No, inexperta. te llevas lo que, la aprendido. misma, que la misma que me hubiera timado PlayStation Talent me habría timado un publisher. Sí, sí, te lo que digo hay- por, que hay de todo. la inexperiencia, de alguna forma de decirlo. Y también sabes cuál es lo que pasa, que no me escudo, pero soy totalmente sincera en que en Canarias no hay charlas de videojuegos, no hay máster, no hay nada. Entonces, cuando nosotros empezamos no sabíamos ni lo que era un publisher. Ya. O sea, cuando salimos de PlayStation y tuvimos la oportunidad de ver los eventos que había en Península, era como, hostia, esto es un publisher. Y tuvimos la oportunidad de forma autónoma entre nosotros de conseguir charlas con publishers. Y yo llegué a un punto que las charlas simplemente con los publishers, sé que no era su tipo de juego, pero las conseguía por el hecho de escucharles, de aprender, de buscar la oportunidad y de decir, vamos a intentar aprender de esto. Porque digamos que en cierto punto del desarrollo, y ya pues esto si quieren lo pueden comentar mis compañeros si están en desacuerdo conmigo, nosotros sabíamos muy bien el destino del juego y sabíamos que no fue la mejor opción, pero fue la opción que nos permite estar donde estamos ahora. Y por eso esperamos en un futuro poder hacer un juego con el conocimiento que tenemos ahora. Ya tan solo un dato. Solo comentaros una cosa más. Fijaros si es una mierda PlayStation Talents que Lanzadera, Papá Roach los ha mandado a cagar. O sea, se los han quitado de en medio aquí en Valencia ya porque era una vergüenza lo que hacían. Gracias a Dios también en Canarias nos desligamos de ellos y fue un acto de conciencia, ¿no? Pero al final esto es como Jesús. Jesús murió en la cruz por todo, así que alguien tenía que hacer el pringao y tomarse el marrón de hacerlo. Pero bueno, digamos que a día de hoy no nos arrepentimos de eso. Sabemos que lo podíamos haber hecho mejor, pero creemos que con los recursos que teníamos, la que éramos y lo estúpidos que estábamos, nos da. Sí. A mí también me gustaría añadir que llegó un punto donde efectivamente nos dimos cuenta de que todo esto era una tomadura de pelo. Yo empecé el desarrollo con un tupé, para que te hagas una idea. Pero bromas aparte, nos dimos cuenta de eso y decidimos hacer el producto lo mejor posible. No tanto para que sea un buen juego o un buen juego para PlayStation Talents, sino un buen juego para nosotros y sobre todo para nuestro portfolio. Porque era nuestro primer juego publicado, uno que iba a tener peso en nuestro currículum. Y eso nos ha ayudado más adelante a ir desarrollándonos como artistas, como programadores, como profesionales dentro del sector. Así que dentro de lo que cabe, dentro de que el juego no ha vendido bien, sí nos ha vendido bien a nosotros, que en parte es un poco lo que nos interesaba. Sí, por buscar el lado positivo, pero sí, yo creo que es lo que más nos cundió. Y también porque, siendo sinceros, no íbamos a encontrar trabajo de videojuegos en Canarias. O sea, hay dos empresas contadas y decíamos, o eran las empresas o nos buscamos nosotros mismos la experiencia, ¿no? Así que la experiencia fue, creo que, vamos, sirvió para rato. Y bueno, y tampoco me puedo quejar de trabajar con personas maravillosas a mi lado. ¿Hay alguna preguntilla más por ahí? Pues, ¿alguna preguntita? Pues si no hay más, venga, un último aplauso aquí para Papas con Mojo, gracias. Gracias, Artemi, por venir, muchas gracias, Artemisa. Vamos a darle las camisetas, ¿dónde están? Dáselas tú, ¿vale? Un segundo, que tenéis que llevaros vuestras camisetas de rigor del Arcadecon. Genial, muy bien, muchas gracias por todo. Chao, chao.